Bien, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una clase más de matemáticas de séptimo grado. El día de hoy vamos a ver el siguiente tema: construcción de la mediatriz. Si recuerdan, en la clase anterior aprendimos a construir la bisectriz y algunas rectas perpendiculares. La bisectriz es la línea recta que divide un ángulo en dos ángulos de la misma medida, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se hacía utilizando el compás y las reglas? La mediatriz es algo parecido. Hoy lo vamos a ver. Sin embargo, siempre acostumbro a dar un repaso de las clases anteriores, ¿verdad? Para que los estudiantes se vayan refrescando, pues algo se les ha olvidado, y así ir activando sus conocimientos. Entonces, antes de entrar al tema, siempre voy a dar un pequeño repaso, ¿verdad? De lo que hemos visto en temas anteriores. Bueno, tengo 46 estudiantes, déjenme tomar captura. Esta es la lista de asistencia. Fíjense que me llama la atención que hay varios estudiantes que entran a la clase en Zoom, pero no mandan las tareas. Algunos estudiantes les estuve haciendo ahí algunas correcciones, ¿verdad? Acerca de las tareas que mandaron, porque no me están utilizando el compás, no utilizan las reglas, no siguen los procedimientos. Por eso yo hice los ejercicios en la pizarra, utilizando el compás y las reglas para que ustedes vieran cómo se hacían. Algunos no me construían las rectas porque no están leyendo las instrucciones. Tuve que mandarles los ejemplos y decirles, miren, tiene que hacer una recta. Ahí dice, construya una recta perpendicular, porque no me la construían. Entonces les pido por favor que lean bien las instrucciones. Bien, ¿se acuerdan que para medir ángulos se utilizaba algo llamado transportador? Y la unidad que se utilizaba para medir los ángulos es el grado. Se expresaba con una ruedita pequeñita que iba al lado izquierdo de los números, ¿verdad? Un ejemplo, para expresar 90 grados, entonces lo expresábamos de esta manera. Y este era el transportador, que tenía una graduación interna, tenía una graduación externa. Este era el borde, tenía un centro, y esta línea horizontal marca la marca 0 grados, ¿verdad? Y estaba la grabación interior, la grabación exterior, y el transportador en total tiene 360 grados. Hay transportadores circulares que tienen 360 grados, ¿verdad? Pero generalmente el que nosotros usamos o el que nos aparece en el juego de reglas es este. Eso ya lo habíamos visto en clases anteriores. También habíamos visto los tipos de ángulos. Teníamos el ángulo agudo. Los ángulos agudos, según su medida, se clasifican en: el ángulo agudo es aquel que es la medida es mayor que 0 y menor que 90 grados. O sea, desde 1 hasta 89 se consideran ángulos agudos, ¿verdad? Luego teníamos el ángulo recto, que su medida es igual a 90 grados. Luego teníamos, y aquí nos aparecía, ¿verdad? Que para indicar un ángulo recto en la figura se utilizaba este símbolo que forma un cuadrito acá. Siempre lo poníamos en las esquinas donde se forma el ángulo recto. Luego teníamos que un ángulo obtuso es aquel que su medida es mayor a 90 grados y menor a 180. Quiere decir que de 91 hasta 179 se considera un ángulo obtuso. Luego teníamos el ángulo llano, que su medida es igual a 180 grados. Entonces el ángulo llano en este caso se forma una recta. Eso lo habíamos visto en clases anteriores. Luego decíamos en la clase anterior que en cuarto grado se estudió el rombo como el paralelogramo que tiene 4 lados iguales y ángulos opuestos iguales, y que sus características son las siguientes. Si se fijan, un rombo tiene dos diagonales que forman ángulos de 90 grados donde se cortan. Y el rombo tiene 4 lados iguales. Si ustedes se fijan, el lado AB con el lado BC y el lado CD y el lado AD son todos iguales, ¿verdad? Tienen la misma longitud. También las diagonales se cortan justo a la mitad y el punto donde se cortan es el punto medio. También los ángulos que se forman, por ejemplo acá en A, en el lado A, los ángulos que se forman acá son congruentes con los ángulos que se forman al otro lado de la diagonal. Y los ángulos que se forman acá son congruentes con los que se forman aquí abajo, en cada extremo de las diagonales. Esto que ustedes ven acá en medio de estos ángulos son las bisectrices, ¿verdad? Que llegan a ser diagonales ya que van de un vértice a otro vértice. Las diagonales se cortan a la mitad, las diagonales se cortan formando ángulos rectos
Y luego teníamos las rectas perpendiculares. Aquí me pedían trazar la recta FG y que la recta FG es perpendicular a la recta M. Entonces decíamos que íbamos a utilizar este símbolo de una T invertida para decir que una recta es perpendicular a otra, ¿verdad? Entonces, en este caso, la recta FG es perpendicular a la recta M. Esto que está acá. Fíjense bien, la recta FG es perpendicular a la recta M. Y la recta M obviamente tiene tres puntos, el punto C, el punto X, el punto medio y el punto D. Y decía que si se trazan los segmentos CG, GD, DF y FG, observe que el cuadrilátero CGDF es un rombo y que los segmentos CD y FG son sus diagonales, que serían estos, ¿verdad? Los segmentos CD y FG serían sus diagonales. Las diagonales de un rombo se cortan formando ángulos rectos, por lo tanto, podemos decir que la recta FG es perpendicular a la recta CD. A eso se refería, o al segmento CD. Eso lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Recuerde que FG es perpendicular a M. Expresa que el segmento FG es perpendicular a M, o el rayo FG es perpendicular a M, o también la recta, ¿verdad? Puede ser segmento, recta o rayo, que ustedes ya manejan qué es eso porque lo vimos en clases anteriores. Entonces, cualquiera de estas tres puede ser válido. Ya sea el segmento FG o el rayo FG o la recta FG son paralelos a M. Ahora sí vamos a iniciar con el tema de hoy, que se llama construcción de la mediatriz. La mediatriz tiene que ver con esas rectas perpendiculares, ¿verdad? Obviamente esto siempre lo hago en clases presenciales, ahorita no lo podemos hacer por la cuestión del tiempo. Una porque de hecho ya estoy comenzando la clase tarde debido a que tenía problemas con el wifi. Y otra que va a ser bien difícil estarlos esperando a que cada uno haga esto ahí en su casa, ¿verdad? Yo esto siempre lo hago, pero en las clases presenciales. Obviamente, hoy no se va a poder, entonces voy a ir haciendo el procedimiento acá y ustedes vayan observando. Solo denme chance. Permítanme. Creo que tengo a alguien más en la reunión. Entonces voy a ir tomando captura. Hay 45 participantes. Yo estoy de dos dispositivos, significa que hay 43 estudiantes. Bien, entonces, fíjense bien, en una hoja de papel trace un segmento AB y dóblela de modo que el punto A se sobreponga con el punto B y desdóblela. Observe la relación entre el pliegue y el segmento AB y dónde corta el pliegue al segmento AB. Entonces, esto que dice ahí sería esto, ¿verdad? En una hoja de papel se traza un segmento que va desde A hasta B y se dobla. Se tiene que doblar justo por la mitad, ¿verdad? Entonces, al doblarlo, de modo que el punto A se sobreponga con el punto B y desdóblela. Entonces, al doblarla, lo que sucede es esto, ¿verdad? Si lo doblamos, si la doblamos hacia atrás, ¿verdad? Quedaría en el punto B justo con el punto A. Y si la desdoblamos, entonces nos queda una línea ahí, ¿verdad? Cuando ya la desdoblamos. Fíjense bien qué sucede con esa línea. Esa línea es perpendicular, ¿verdad? En cada esquina de esa línea hay un ángulo de 90 grados. Al sobreponer el punto A con el punto B, o sea, si ustedes lo doblan esa hoja así y luego la desdoblan, les queda ese doblez ahí en el centro, ¿verdad? Al sobreponer el punto A con el punto B, se puede ver que la longitud de A al pliegue es la misma que la longitud del B al pliegue, ¿verdad? Esta longitud es la misma que esta hacia acá. Por lo que se puede concluir que el pliegue pasa por el punto medio del segmento AB, que sería el punto medio. Y si se miden los ángulos que se forman entre el segmento y el pliegue, se puede ver que este es perpendicular al segmento AB. ¿A qué ángulo se refiere? A este ángulo de aquí, a este de acá, a todos los cuatro ángulos. En ese caso serían ángulos todos rectos, ¿verdad? Ángulos de 90 grados. ¿Por qué? Serían ángulos de 90 grados porque las rectas están de manera perpendicular. Entonces, cuando las rectas están de manera perpendicular, entonces los ángulos que se forman en cada esquina son ángulos de 90 grados. Bien. Ahora veamos lo siguiente. En este pliegue que es perpendicular al segmento AB y que pasa por su punto medio,
se le llama mediatriz del segmento AB. Fíjense bien, es este pliegue que está acá. Este pliegue que está acá se le llama mediatriz del segmento AB. ¿Por qué? Porque es perpendicular y lo corta justo en su punto medio. Entonces me van a decir, profe, pero en la tarea anterior que nosotros hicimos, nosotros trazamos rectas perpendiculares. ¿También eran mediatrices? Sí, también eran mediatrices. ¿Se acuerdan el último ejercicio o los últimos dos de la tarea que dejé? Que ustedes con el compás hacían unos arcos, y donde se cortaban los arcos aquí arriba y aquí abajo, trazaban con la regla una recta perpendicular. Entonces sí, también eran mediatrices, solo que no lo habíamos visto el concepto, ¿verdad? Entonces dice que a este pliegue que es perpendicular al segmento AB y que pasa por su punto medio se le llama mediatriz del segmento AB. La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular al segmento que pasa por su punto medio. Pasa por su punto medio y forma 4 ángulos, cada uno de 90 grados, entonces es una mediatriz. Ahora, vamos a construir, si ustedes se fijan, esta es la misma hoja, ¿verdad? Tiene el doblez. Dice, marque un punto P en el pliegue y trace los segmentos PA y PB, que son estos que están acá en rojo, ¿verdad? Y compare sus longitudes. ¿Qué pasa con las longitudes de PA y PB? Pasa que son iguales, ¿verdad? Son idénticas, miden lo mismo. Observe que al doblar la hoja por el pliegue, el segmento PA coincide con el segmento PB, por lo que se puede decir que los segmentos tienen la misma longitud. Entonces, si volvemos a doblar la hoja de papel nosotros, entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a ver que coinciden las longitudes de esos segmentos. En general, se puede concluir lo siguiente. Las distancias entre un punto cualquiera de la mediatriz de un segmento y los dos extremos de este son iguales. Las distancias entre un punto cualquiera de la mediatriz de un segmento y los dos extremos de este son iguales. El pliegue es un eje de simetría de este triángulo que tenemos acá, que es el triángulo PAB. A eso se refiere. Fíjense bien, teníamos PAB, ahora trazamos un punto Q abajo y trazamos dos segmentos, ¿verdad? El segmento AQ y el segmento PQ. Ahora, si la recta PQ es la mediatriz del segmento AB, se concluye que las longitudes AP es igual a PP, AO es igual a BO y AQ es igual a BQ. Y por eso aquí les colocamos, si ustedes se fijan, esta rayita que le colocábamos acá nos servía para indicar congruencia, ¿verdad? Congruencia significa que miden lo mismo. Entonces, AP con BP les colocamos una rayita porque miden igual estos dos lados. Ahora, AO con BO les colocamos dos rayitas porque miden igual. Este lado mide igual con este lado. Y si se fijan en los de abajo, que sería el AQ y BQ, les colocamos tres rayitas para indicar que también son congruentes, o sea que miden lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué miden lo mismo? Porque están contenidos en este segmento que es la mediatriz del segmento AB, o en esta recta que es la mediatriz del segmento AB. Ahora, fíjense bien, recuerde que si dos segmentos AP y BP tienen la misma longitud, se dice que son congruentes. Y acuérdense que la congruencia nosotros la expresábamos con un igual y una rayita encima que le llamamos virgulilla, que es la rayita de la letra ñ. Eso significa congruencia, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes lo pueden ver que está expresado de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son congruentes. Entonces decimos que si dos segmentos AP y BP tienen la misma longitud, se dice que son congruentes y se escribe segmento AP es congruente a segmento BP. Estamos haciendo referencia a esto, ¿verdad? AP y BP. Entonces, aquí está, ¿verdad? Si son iguales, entonces significa que son congruentes. A eso se refiere. Vamos al siguiente. Aquí tengo un ejercicio. Construya con regla y compás
la mediatriz del segmento AB. Entonces, esta la voy a realizar en la pizarra. Voy a dejar de compartir acá para ir a la pizarra y mostrarles. Esto es idéntico a lo que hicimos la vez anterior con las rectas perpendiculares, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es construir con regla y compás la mediatriz de este segmento. Obviamente lo voy a dibujar allá para poder trabajar. Voy a tratar de que sea parecido, ¿verdad? Voy a dejar de compartir pantalla y voy a abrir la pizarra. Permítanme. Voy a apagar mi cámara porque ya teniendo el zoom y la pizarra me gasta mucho internet, entonces ya no puedo. Ayer se me trabó a mitad de la clase, entonces vamos a intentarlo. Entonces, lo que me está pidiendo es que trace la mediatriz del segmento AB. El segmento AB, ahorita lo voy a compartir, permítanme. Bien, ahí está la pizarra, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a hacer es trazar el segmento AB porque no lo tengo. Eso es lo que voy a hacer primero. Voy a hacer de color azul y voy a trazar el segmento AB. Y a partir de ese segmento voy a trazar la mediatriz, ¿verdad? Creo que era como así aproximadamente. A ver. Vamos a ponerle los puntos acá. Este era el A y este de acá era el B. Bien, ahí está. Ya tengo los segmentos. Entonces lo que me decía es que trazara la recta perpendicular. Construye con regla y compás la mediatriz del segmento AB. Entonces lo primero que voy a hacer es, con un mismo radio mayor que la mitad aproximada del segmento AB, trace dos arcos con centro en los puntos A y B. Y los puntos donde se cortan los arcos, nombrarlos como C y D. Entonces aquí voy a utilizar el compás. Y me dice que con el centro en A, en el centro del compás en A, voy a trazar dos arcos. Uno me dice con centro en A, y entonces lo voy a trazar acá. Cuando trazamos estos arcos, lo vamos haciendo con una línea punteada, ¿verdad? Porque esto solo nos va a servir de guía. Entonces lo ideal es irlo haciendo con una línea punteada. Dice que su radio debe ser mayor que el centro. Vamos a ver si es mayor, si va. Creo que es mayor que el centro. El centro vendría siendo como por aquí. Bueno, ahí creo que está bien entonces. Creo que vamos bien. Vamos punteando y trazamos los arcos. Esto es lo que no hacen los estudiantes en las tareas, es lo que he estado viendo yo. Ahora, voy a trazar el arco en la parte de abajo también. Lo voy a trazar arriba y abajo, ¿verdad? Esto es lo que no hacen ustedes en las tareas, se lo inventan porque yo veo que esos arcos que hacen, nada que ver, ¿verdad? Si lo hicieran con el compás se notaría. Y por eso no les salen las figuras ni los ángulos que trazan. Yo estuve revisando las tareas y no hacen esto y por eso yo lo estoy enseñando, para que ustedes aprendan cómo se hace. Pero los estudiantes no lo hacen en la tarea, no sé si es que no tienen compás, son haraganes o se ponen a inventar o qué. Pero estuve revisando las tareas y no hacen esto. Y si no hacen esto, está malo el ejercicio, ¿verdad? Bien, ya tengo los arcos arriba y abajo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a mover el compás y con esa misma abertura voy a colocar el centro en B. El centro en B. Ahí está. Lo voy a girar y voy a trazar el otro arco acá, ¿verdad? Donde los arcos se corten, ahí va a ser mi punto de referencia, donde yo voy a trazar la mediatriz. Entonces voy haciendo lo mismo, voy punteando.
Más bien para ustedes es más fácil, porque en el cuaderno es más fácil hacer esto. Es más difícil hacerlo acá. Si se fijan, hay un punto donde los dos arcos se cortan. Ese es el punto que a mí me va a servir para... Y aquí me va a quedar bien acá. Bien, vamos a ver. Cualquier cosa le borramos ahí. Si ustedes se fijan, al hacer el primer arco, el segundo arco es más fácil porque ya sabemos dónde más o menos se van a cortar. Muy bien. Entonces, si se fijan, ya tracé los arcos. Ya no ocupo el compás, lo voy a quitar. Y aquí me quedó un poquito largo, entonces le voy a borrar a este y le vamos a borrar a este. Si se fijan, yo ya sé dónde se juntan o dónde se cortan esos arcos. Lo que voy a hacer ahora entonces es sacar mi regla. ¿Y qué voy a hacer? La voy a colocar de manera que pueda trazar una línea en donde se cortan. Ahí donde se me cortan, ahí voy a trazar la línea. Acuérdense que esta línea que voy a trazar es la mediatriz. Y la mediatriz me divide justo a la mitad del segmento AB. Entonces voy a trazarla, la voy a hacer de otro color para que se mire bien. Ahí está. Esa es la mediatriz, si ustedes se fijan. Trace la recta CD, entonces aquí los puntos que se hacen acá van a ser los puntos CD. Este punto que está aquí. Esos serían los puntos CD y los vamos a nombrar entonces. Y ahí está. Si ustedes se fijan, esta es la mediatriz del segmento AB. ¿Cómo la hice? Utilizando el compás y la regla, ¿verdad? Así la hice, utilizando el compás y la regla. Y ahí ya está terminado el ejercicio, ¿verdad? Ustedes se fijan. Entonces, ahora me voy a ir a la presentación para continuar con la clase. Si ustedes se fijan, lo que yo hice en la pizarra es lo mismo que tengo acá. Primero lo que se hace es trazar el segmento y ahí con un radio mayor que la mitad aproximada del segmento AB, trace dos arcos con los centros en A y B y los puntos donde se cortan los arcos nombrarlos como C y D. Luego, después de que ya tengo estos dos puntos donde estaban los arcos, voy a trazar la recta. Con la regla, trazo la recta CD, que es la mediatriz del segmento AB. Dice que si yo trazara las líneas o uniera los segmentos AC, CB, AD y DB, entonces los puntos A, D, B y C determinan un rombo con los segmentos AO, que O sería el centro del, o donde se cortan los segmentos, la mediatriz y el segmento, y sería este AO, el segmento AO sería sería congruente con el segmento BO, que sería desde el punto B hasta el punto O, que sería el centro del rombo. Muy bien.
Este mismo procedimiento se aplica para encontrar el punto medio de un segmento, ¿verdad? Si queremos encontrar el punto medio de un segmento, entonces trazamos la mediatriz. La mediatriz nos va a dar el punto medio del segmento. Las diagonales de un rombo se cortan a la mitad formando ángulos rectos. Por lo tanto, AB es perpendicular a CD, que sería este. CD es perpendicular a AB y también es su mediatriz. Ahora, fíjense bien, encuentre el punto P, este es el ejemplo 3.5, encuentre el punto P sobre la recta L que dista lo mismo de los puntos A y B fuera de ella. Fíjense bien, lo que me están pidiendo es que encuentre un punto P que lo voy a ubicar en esta recta y que ese punto, cuando dice dista lo mismo, significa que va a tener igual longitud tanto hacia A y tanto hacia B. Entonces aquí voy a aplicar el concepto de la mediatriz para encontrar ese punto, ¿verdad? Entonces lo primero que voy a hacer es, obviamente, tener trazado esto, ¿verdad? Esto que está acá. A partir de eso, entonces voy a ir trabajando. Entonces lo voy a hacer en la pizarra para que ustedes lo puedan ver. Bien, ahí está en la pizarra. Tengo el segmento de, lo voy a hacer más grande porque voy a trabajar sobre él. Ahí está. Entonces me dice el ejercicio que lo que voy a hacer es encontrar el punto P sobre la recta L que dista lo mismo de los puntos A y B fuera de ella. Lo primero que voy a hacer es unir los puntos A y B con un segmento. Es lo primero que voy a hacer, unir estos puntos A y B con un segmento. Voy a unir desde aquí hasta acá con un segmento. Eso es lo primero que voy a hacer, unirlos con un segmento. Luego, lo que voy a hacer es trazar la mediatriz del segmento AB. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a traer el compás, voy a ponerlo con centro en A, trazo dos arcos, ahí está. Voy a trazar dos arcos. Pero vamos a ver aquí, porque ahí está muy grueso. Ahí. Lo voy haciendo lo mismo, ¿verdad? Lo voy punteando. Acuérdense que si esta clase se termina, vuelvo a entrar con el mismo enlace, el último que mandé, ¿verdad? Bien, ya tengo el arco de arriba, voy a girar y voy a hacer el arco de abajo. Voy a comenzar de ahí. Entonces hago el arco de abajo. Siempre lo voy punteando. Y eso es lo que van a hacer ustedes con el compás, ¿verdad? No se pongan a inventar, a hacer las tareas inventadas. Me hacen unos dibujos que nada que ver, por eso estoy enseñando que se hace con el compás y con la regla. Muy bien, ya tengo ese, entonces ahora voy a mover el compás y voy a poner el centro en B y a partir de ahí voy a trazar
el otro arco acá abajo y luego arriba. Entonces lo voy punteando. Acuérdense, donde los arcos se cruzan es el punto que a mí me va a permitir trazar la mediatriz. Bien, ahora voy a trazar el de arriba. Pues me hizo falta un poco ahí. Bueno, después lo voy a trazar entonces. Hizo falta trazar más el de A. Les voy a trazar este, siempre punteando. Ahora voy a colocar, concentro en A y voy a terminar de trazar este arco. Bien, si se fijan ya no necesito el compás. Ahora lo que necesito es la regla. Solo vamos a borrarle un poquito aquí porque quedó muy largo este arco. Ahí está. Ahora lo que yo necesito es la regla y lo que voy a hacer es justo donde se cortan esos puntos, lo que voy a hacer es trazar la mediatriz justo donde se cortan. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es, creo que hay alguien que no puede ingresar y me está escribiendo en el WhatsApp. Permítanme. Entonces vamos a trazar la mediatriz con color rojo. Y se fijan, aquí me van a quedar otros dos puntos. Y el ejercicio me decía, encuentre el punto P que dista lo mismo de los puntos A y B, el punto P sobre la recta L que dista lo mismo sobre los puntos A y B fuera de ella. Entonces, ¿cuál sería ese punto P? Este sería el punto P, este que está acá. Ahí es el punto P en la recta. Permítanme.
estudiantes que mandan las tareas hasta este momento. Bien, entonces decíamos que este punto que está acá es el punto P y que este punto era el punto que dista lo mismo tanto hacia A como hacia B. Entonces le vamos a poner el nombre, ¿verdad? Decíamos que era el punto P. Ahí está. Esa es la respuesta del ejercicio, ¿verdad? Me pedían que encontrara el punto P que dista lo mismo, el punto P sobre la recta L que dista lo mismo de los puntos A y B fuera de ella. Ahora, ¿qué sucede si ustedes se sabe que las distancias entre un punto cualquiera en la mediatriz de un segmento y los dos extremos de este son iguales? Entonces, ¿cómo lo vamos a comprobar? Lo vamos a comprobar con la regla, ¿verdad? Sacamos la regla y vamos a ver si es cierto. ¿Cuáles serían esas distancias? Si ustedes se fijan, ustedes toman su regla y trazan una recta desde el punto P hasta el punto A. Ustedes trazan esa recta, si trazamos esa recta, nos vamos a dar cuenta que la misma distancia que hay de P a A es la misma que hay de P a B. El punto de intersección de la mediatriz del AB con la recta L, que es el punto P, es el punto que se busca. El punto P en la recta L dista lo mismo de los puntos A y de los puntos B. Y ese es el ejercicio que tenían que hacer. Eso era lo que tenían que hacer. Ahora, esto de estas rectas que yo hice solo es para demostrar que tienen la misma distancia, ¿verdad? Solo es para demostrar que hay la misma distancia. A ustedes en realidad solo les pedían encontrar el punto. Las rectas ahí están de más. ¿Qué significa? Que esta recta o este segmento que tracé aquí es perpendicular a este que está acá. Y les podemos colocar esas rayitas, ¿verdad? Que significa que son perpendiculares. Bien, volvamos entonces a la clase a ver si hacer el ejercicio, ¿verdad? Entonces el ejercicio me decía que lo primero que tenía que hacer era unir los puntos A con el segmento B, luego trazar la mediatriz, que fue lo que hice en el dibujo, si ustedes se fijan, luego se trazaba la mediatriz y por último explica, ¿verdad? Que las distancias entre los puntos cualquiera en la mediatriz de un segmento y los dos extremos de este son iguales. Entonces el punto de intersección de la mediatriz del segmento AB con la recta L en el punto P es el mismo o es el que se buscaba, ¿verdad? A esto se refiere. Esto fue lo que acabo de hacer en la pizarra. El punto P en la recta L dista lo mismo de los puntos A y B fuera de ella. Ahora vamos a ver un nuevo concepto. Construcción de una perpendicular usando la definición de mediatriz. ¿Qué es una perpendicular? Es una recta, ¿verdad? Construcción de una recta perpendicular usando el concepto de mediatriz.
Fíjense bien en este dibujo que está acá. En la figura de abajo, sea P un punto cualquiera que no está en la recta M y O un punto en la recta tal que el segmento PO es perpendicular a la recta M. Si se mide la distancia entre P y los puntos A, B, C, O, D y E en la recta M, si ustedes miden eso, se van a enterar que la menor distancia está entre P y O. Por eso se le llama perpendicular y desde el momento que vemos este cuadrito acá, estamos indicando que hay un ángulo de 90 grados. Ahí, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 rectas, pero de las 6 solo hay una recta que es perpendicular, hasta está en color rojo, ¿verdad? Que es la recta PO. La longitud del segmento PO es la menor de las longitudes entre el punto P y un punto en la recta M. De lo anterior, se sabe que PO es la longitud mínima entre el punto P y la recta M. O sea, esta es la recta perpendicular, la que tiene la longitud mínima. Si ustedes agarran una regla, van a ver que las demás rectas miden más. La distancia entre un punto y una recta es la longitud del segmento que une el punto con la recta y que es perpendicular a dicha recta. A eso se refiere, ¿verdad? La distancia entre un punto y una recta es la longitud del segmento que une el punto con la medida y que es perpendicular a dicha recta. Por ejemplo, en la tarea, el último ejercicio de la tarea que yo dejé, había un punto y había una recta y ustedes con el compás tenían que encontrar el punto medio y trazar una recta perpendicular. Y lo que hicieron fue, algunos me trazaban un arco, otros hacían una recta, pero no era perpendicular. Y ahí estaba claro, ¿verdad? Trace una recta perpendicular. No sé por qué me mandaban mal la tarea. Algunos les hice correcciones y las corrigieron a tiempo y otros no. Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo 3.6. Encuentre el punto O en la recta L tal que la longitud del segmento PO sea la distancia entre el punto P y la recta L. Utilice el procedimiento de la construcción de la perpendicular. Fíjense bien. Entonces me está pidiendo que en este punto que encuentre el punto O en la recta L que sea la distancia entre el punto P y la recta. O sea, y que construya una recta perpendicular, ¿verdad? Encuentra el punto O en la recta L tal que la longitud del segmento PO sea la distancia entre el punto P y la recta L. Entonces tengo que encontrar lo mismo que aparecía en el dibujo anterior, ¿verdad? Fíjense bien, tengo que encontrar esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Dice, utilice el procedimiento de la construcción de la perpendicular. Entonces voy a hacer este ejercicio porque en la tarea que dejé muchos no me lo hicieron bien. Y es similar al de la tarea, ¿verdad? Entonces ahorita lo vamos a hacer. Voy a tomar entonces bien, voy a compartir la pizarra para resolver ese ejercicio. Pues si se fijan acá en la pizarra, acá tengo, ahí tengo la recta, ¿verdad?
Ahí está, ahí tengo la recta. Voy a hacerlo un poco más grande para poder trabajar. Creo que ahí se ve bien. Entonces lo que voy a hacer, lo que me pide el ejercicio es encuentre el punto O en la recta L tal que la longitud del segmento PO sea la distancia entre el punto P y la recta L. Lo primero que voy a hacer es trazar un arco de cualquier radio y que tenga el centro en P, que corte la recta L en dos puntos y esos puntos los voy a llamar A y B. Entonces voy a utilizar mi compás y voy a trazar un arco que tenga el centro en P, ¿verdad? Ahí sería el centro en P. Voy a trazar el arco. Dice que el arco debe cortar en dos puntos la recta L. Vamos punteando, así como en los ejercicios anteriores. Ahí está, ya tengo el primer arco. Ahora con esa misma abertura voy a cortar en el otro lado. Si se fijan, cuando hacemos esto con el compás, no tienen que modificar la abertura del compás, sigue siendo la misma abertura. Si modifican la abertura del compás, entonces ya no les va a salir el ejercicio. Bien, ahí está. Entonces ahora lo que voy a hacer es, ya no necesito el compás porque ya tracé los arcos. Lo que voy a hacer es ponerle los puntos, esos puntos donde se corta la recta L, los voy a nombrar como puntos A y B. Y luego voy a trazar, entonces el compás lo voy a seguir ocupando. Lo voy a dejar acá con la misma abertura, no lo voy a tocar. Y vamos a nombrar estos puntos que serían los puntos A y B. Ahí está. Vamos a nombrarlos como punto A y punto B. Bien, ahora con el compás, siempre con el compás, voy a hacer lo siguiente. Voy con la punta siempre en A, voy a trazar un arco. Dice que voy a trazar un arco en la parte de abajo. Y siempre lo voy punteando, ¿verdad? Ya tracé el primero, entonces ahora voy a mover el compás y voy a colocar la punta del compás en B. Y lo que voy a hacer es trazar ese mismo arco.
Siempre lo voy punteando. Y donde se corten o donde se cruzan, ahí es donde voy a trazar la recta perpendicular. Bien, hasta ahí lo vamos a dejar. Ya no necesito el compás. Ahora voy a traer la regla. Y lo que voy a hacer es trazar la recta. Este punto donde se cortan los arcos que acabo de hacer, le voy a llamar punto Q. Y le vamos a poner nombre, ¿verdad? Ahora con la regla lo que voy a hacer es trazar la recta PQ. La recta PQ es la perpendicular a la recta L que pasa por el punto P. Esto era lo que tenían que hacer en el último ejercicio de su tarea. A varios les estuve haciendo correcciones porque no lo hicieron. Y esta es la recta perpendicular. Esa que está ahí es la recta perpendicular. El ejercicio me pedía, encuentro el punto O en la recta L tal que la longitud del segmento PO sea la distancia entre el punto P y la recta L. Ahora, si ustedes se fijan, a mí solo me están pidiendo que encuentre el punto O, que todavía no lo he encontrado. Sabemos que aquí se forma un ángulo de 90 grados. Un ángulo recto, ¿verdad? Vamos a dibujar el ángulo recto que se forma aquí. Y el punto O sería entonces justo donde se cruzan esos dos. Alguien dice que casi no se escucha, dice. No sé, confirmen los demás si escuchan. Confirmen si escuchan todos. Yo escucho bien, pero ¿No escucha? sí, Se se escucha escucha bien. bien. Sí se escucha Sí, bien, escucha. profe. Sí se Sí escucha. se escucha, profe. Dylan es internet entonces, porque los demás han confirmado que sí se escucha. Bien, entonces, ahora, a mí me pidieron encontrar el punto de P hasta O, ¿verdad? Que sea la distancia entre la recta L. Entonces, esto que está aquí abajo, yo no lo necesito. Como no lo necesito, entonces lo que voy a hacer es a borrarlo. Vamos a borrar todo esto. Y entonces lo que yo necesito ahora es ubicar ese punto que me estaban pidiendo, que era el punto O. Y es lo que voy a hacer en este momento, ubicar ese punto O, que es el punto que me estaban pidiendo. Y ahí está, ese es el punto O, en la recta. Ahí está, ahí finaliza el ejercicio, porque ya encontré el punto O en la recta L, tal que la longitud del segmento PO sea la distancia entre el punto P y la recta L. Ahí está, y ahí termina el ejercicio, ¿verdad? Entonces veamos en la presentación. Continuando con la clase, lo que yo acabo de hacer es lo mismo que tengo acá, ¿verdad? Si se fijan, aquí están los pasos.
Encuentre el punto O en la recta L tal que la longitud del segmento PO sea la distancia entre el punto P y la recta L. Utilizo el procedimiento de la construcción de la perpendicular. Lo primero que hacía era trazar un arco de cualquier radio con centro en P que corte la recta L en los puntos A y B. Eso fue lo que hice primero, trazar ese arco con el compás. Luego trazar dos arcos con el mismo radio que el anterior con centro en los puntos A y B y que se corten en el punto P, que es este que está acá. Eso fue lo que hice. Después, siempre con la misma abertura, puse el compás y tracé, con centro en A, tracé un arco y con centro en B, tracé otro arco. Justo donde se cruzan era el punto Q. Luego, encuentre el punto O en la recta, ¿verdad? Entonces, luego lo que hacía era trazar la recta PQ, que es perpendicular a la recta L que pasa por el punto P. Tracé la recta PQ, la hice de color rojo. Sabemos que aquí se forma un ángulo de 90 grados. Y si O es el punto donde se cortan la recta L y la recta PQ, entonces la longitud del segmento PO es la distancia de P a la recta L. Por lo tanto, todo esto de aquí abajo no lo ocupaba, ¿verdad? Entonces lo borro y al final me queda el ejercicio ya terminado de esta manera. El segmento PO era este, ¿verdad? Que es el que va, es la distancia desde el punto P hasta la recta L. Y ahí termina. Bien, hay un Kahoot, que es un desafío de ángulos y todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? Pero no lo tengo listo. Entonces, ahorita son las 4:40, posiblemente lo voy a poner de 5 a 5:30. Entonces, esténse pendientes ustedes ahí de su grupo. Ahí lo voy a mandar por el grupo para que participen y puedan ganar puntos extra, ¿verdad? Los primeros 3 lugares. Posteriormente estaré mandando la tarea para el día de mañana y luego estaré subiendo el video más tarde. Ya saben cuáles son las reglas. Debe ingresar con su primer nombre y su primer apellido. Solo se permite una jugada por participante. Si hace 2 jugadas, queda descalificado. Luego les estaría enviando la tarea número 2 del cuarto parcial. Y aquí terminaríamos